Daqui a pouquinho, mais teatro de rua aqui na Praça de São... Mais 500 reais, gracinha. Estão vendo aqui tem um monte de helicópteros sobrevoando, porque essa mostra é internacional. Então qualquer agrupamento de mais de 3 pessoas está sendo aqui monitorado. Daqui a pouquinho, mais um espetáculo da 9ª Mostra de Teatro de Rua, Lino Rojas! R$500 de chapéu. Falta mais 500 pra gente atingir a meta. Gente, vamos contribuir. R$500, não vai. Então seu bolso não vai pesar. R$1, 2, 3. Todavía usan la ley de 98 para cobrar una tasa de uso de espacio. Entonces, nuestro movimiento está peleando. ¿Cómo se llama? Movimiento de Teatro de Calle de São Paulo. Donde hacemos reuniones para discutir estas cosas políticas, ¿no? Para a ver si cambian, ¿no? Es necesario, ¿no? Darle más fuerza a los procesos de cultura viva comunitaria en nuestros países. Y en esa clave, como la cultura comunitaria no puede ser organizada en clave de la democracia representativa, como si fuera un partido político, porque no lo es, tampoco queríamos que la cultura viva comunitaria sea una especie de Woodstock, de foro social mundial permanente, donde cualquiera hace cualquier cosa y no importa nada, y la cultura viva comunitaria sea una especie de marca ambigua que debajo de sí esconde cualquier cosa. Entonces, asumiendo que tenemos que encontrar un modelo organizativo que todavía no sabemos cuál es que este Consejo va trabajando año a año, se hacen los congresos nacionales, se debate un proceso en camino. Y en eso estamos en el medio de ese proceso, no es un proceso en ese sentido terminado. Ni un partido político, ni un movimiento sin ninguna orientación. Y en esa clave provocamos una primera reunión en Buenos Aires hacia finales más o menos para esta fecha el año pasado. Nos reunimos 3 días, mucho debate, mucha organización, porque ninguno queríamos una superestructura, pero también es cierto que para organizarse algún tipo de formato organizativo hay que consensuar. Y ahí surgieron un modelo organizativo bastante fluido, bastante elástico, que fueron definir 5 grandes equipos de trabajo, que fueron, por un lado, todo lo concerniente a la formación y la capacitación,
hacia el trabajo en comunicación, es decir, todo lo que tenía que ver con redes sociales, videos, producción de formato comunicacional, todo eso. Un tercer equipo que tomó la cuestión de lo territorial, en el sentido de cómo el proceso de la cultura comunitaria a nivel continental podía fortalecer los procesos territoriales en todos los países. Un cuarto equipo tomó la cuestión de las legislaciones y las políticas públicas nacionales para trabajar toda la cuestión de la relación con los gobiernos y las legislaciones. Y un quinto equipo que en ese momento estuvo vacante, pero que nosotros lo pusimos como que alguien tenía que trabajarlo y íbamos a ver la forma de que alguien trabajara, que fue todo lo relativo a la economía social. Es decir, 18 mesas que se llamó Círculos de Visión, con diversas temáticas, intentando generar una documentación que sea como un puntapié a debatir, profundizar, etc. Pero más que hablar de estos números ahora, que más o menos todos lo sabemos, yo quiero hablar más bien de lo que significó el Congreso un poco en adelante. Porque tuve la suerte, a través de invitaciones de muchos de ustedes en algunos de los países, producto de ese Congreso también, es ese impacto que logró el Congreso en cada uno de los movimientos nacionales. Nosotros como bolivianos, al asumirlo, al organizarlo, al construirlo entre un tejido de grupos que logramos hacer esto, con todo lo que significa, y ustedes lo saben perfectamente, las dificultades de toda esta logística, no tomábamos conciencia en realidad, y poco a poco ahora vamos tomando conciencia del impacto de lo que significó este Congreso, uno para nosotros mismos como bolivianos, el cual nosotros estamos ahora mismo viviendo ese impacto, organizando el Congreso Nacional de Cultura Comunitaria Boliviano, lo que es la estelar, para hacer de que este hito, ya convertido en un hito, generemos la documentación para que tengamos una memoria de referencia, para que eso que está haciendo Eduardo ahora, por ejemplo, un histórico, pero los históricos se empiezan a cruzar mucho, y vale la pena que los históricos en algún momento también las consensuemos para que tengamos, no necesariamente una narrativa oficial, pero sí más o menos una especie de narrativa consensuada de muchos de los actores, para que esta documentación circule en español, en portugués, y tengamos más o menos ya una memoria que llegue al mito Congreso y tengamos ya una cosa más o menos consensuada, ¿no? Entonces, pues, este disparador que fue el Congreso, yo creo que está generando un movimiento continental mucho más potente. Yo, por lo menos, personalmente, con la suerte que tuve de estas visitas, se ve una vigorización, un fortalecimiento del movimiento continental, pero que inevitablemente tiene que traducirse en movimientos locales, nacionales, mucho más potentes. Yo creo que el siguiente momento, en cuanto hablemos situación del país, vamos a poder poner en realidad el hito latinoamericano, el mito latinoamericano, en su mejor dimensión cuando hablemos cada uno de nuestros países cómo hemos avanzado. Creo que eso es lo que podría ahorita aportar, y en ese sentido el aporte como compa de nosotros, la gente de Guaynatán, todo el arte que hemos trabajado para este Congreso, totalmente orgullosos de haber desencadenado algo que al principio no sabíamos que estábamos haciendo. Sí, efectivamente ha costado mucho en Centroamérica posicionar la cultura de la comunitaria, a pesar de que es ancestral y que, como dijo Balán, la vamos a organizar mucho menos, sino que vamos a articular y a posicionar ante un contexto muy difícil que estamos enfrentando, que es una parte en la cual necesitamos nosotras y nosotros conocernos más, acercarnos más, leernos más, para ver en qué contexto y coyuntura nos estamos moviendo, porque definitivamente aquí en Sudamérica pasan cosas muy diferentes a las que suceden en Centroamérica, concretamente en México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Estamos tomados por la criminalidad. No me voy a detener en ese contexto oscuro, lo voy a resumir en 98% de impunidad, progresiva militarización de la sociedad, maras
o pandillas juveniles, policía corrupta, y etcétera, etcétera. Pero también una cultura viva comunitaria ancestral, una herencia maya, tolteca y de pueblos indígenas, amerindios, que no conocemos tampoco mucho y que hemos recomendado siempre indagar en eso, en esa memoria, para conocernos y apreciarnos más y querernos más también, ¿no? Bueno, en un contexto muy difícil estamos trabajando, después de lo de Bolivia y antes de lo de Bolivia también hemos visto que los políticos y los oligarcas hablan de integración centroamericana, pero solo en negocios y en política y actualmente en seguridad. También, ¿verdad? Que son muy sensibles al tema y que vamos a escuchar cosas maravillosas que sucedieron también así rapidísimo después de la toma de poder. Yo lamento este surrealismo político, pero ese es el contexto que tenemos allá, ¿verdad? Y afortunadamente no se cayó, ¿verdad? Maraca también activó y es así como TNT entonces se organiza con Estética y con el gobierno local, y nosotros todos desde Maraca decimos, vamos con el segundo Congreso Latinoamericano, porque la idea de Plataforma Puente también fue volcarnos a Centroamérica para ayudar a revertir ese contexto tan difícil. Hoje está aqui representado por 12 países: Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Guatemala e El Salvador. Eu diria algum? E Uruguai. Bueno, então estamos aqui representados por 12 países, e essa Semana de Cultura Viva Comunitária, ela é realizada também de forma territorial e comunitária. Eu queria dizer aqui que os territórios tradicionais de todos os povos desse país, precisamos nos unir agora. Todos que estão aqui presentes precisam pensar que a nossa dor tem que ser a dor de vocês também. De que cultura viva nós estamos falando? Daquela do ponto de cultura só para captar recursos? Ou das culturas vivas, das comunidades vivas, das vivências, da tradição oral que nos mantém vivos, que mantém a cultura viva, é a tradição oral. E a tradição oral nos permite transitar pelos territórios, pelas terras, pelas chapadas e pelos terreiros. Em homenagem a esses terreiros, eu queria saudar o Sultão da Mata, queria saudar Tupinambá, queria saudar todos que estão nos terreiros do país. Eu vi gemela na mata, 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 eu vi gemela.
É obrigado a acompanhar o destino de vida, não é? Mas sim, aquilo que cai sobre a si, cada um deve assumir, não é? Mas assuma com fé, assuma com coragem, assuma com vontade, assuma com amor, entendeu? para cerrar esta parte, en realidad hay que recordar que estos días que hemos estado aquí, hemos estado trabajando, hemos estado debatiendo, construyendo perspectivas, compartiendo y abrazando el segundo congreso para El Salvador. Entonces sí es importante hacer un esfuerzo final, pienso, para que tengamos un buen cierre de esta segunda reunión, tercera en realidad del Consejo, que pueda dejarnos conclusiones, tareas y una ruta hacia el Congreso en El Salvador. Entonces,
hasta donde llega nuestra tarea como equipo, esta parte de aquí, es presentar un poco las conclusiones que han trabajado en cada una de las comisiones. Procesos locales latinoamericanos articulados al movimiento. Estas son las tres cosas que se van a... Ahí va, se puede poner abajo. También, digamos, cómo se comunica, cuáles son las estrategias que tenemos para comunicar. Luego de las redes virtuales, tanto redes sociales como también la página de web que tenemos, los medios alternativos, como todos los medios que tenemos contacto, que podemos buscar para también difundir los contenidos, y promover el intercambio culturales locales latinoamericanos. Comunica también como artes y expresiones culturales y promover una comunicación contrahegemónica, anticapitalista y descolonizadora. Habíamos pensado en cuatro regiones de México y Centroamérica, luego vendría a ser la segunda región, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, la tercera región sería Paraguay, Argentina, Uruguay y finalmente la cuarta región sería Brasil. La idea es que haya como un representante de cada región que plantear. La una es difundir la página oficial en todos los medios existentes, elevar contenidos a la página oficial de la construcción de estas estrategias, generar alianzas con otros medios ya existentes que estén afines a lo que es el movimiento de cultura comunitaria y agilizar la comunicación del Consejo Latinoamericano para que haya una comunicación y contacto permanente entre todos y sepamos qué está pasando. Entonces hemos planteado hacer varias reuniones cada 15 días para poder agilizar esto de la comunicación y que todas las resoluciones que saquemos en este congreso podamos tener 15 días máximo en todos nuestros mails y en las redes sociales. Tenemos que tener algunos recursos para hacer la comunicación, como cuando tienen un encuentro, tienes que tener un equipo de comunicación en ese encuentro, entonces y la equipe que está pasando, la logística de esa equipe que va, como también para el mantenimiento de las plataformas de web, entonces tener como dentro de la organización algunos recursos destinados para eso, para tener alguna actividad. Está a partir de lo que se había definido en la reunión de Buenos Aires, en los avances y estancamientos que hubo. Hemos definido en este momento tres tareas básicas de aquí hasta el Congreso. Uno tiene que ver con el acompañar, el apoyar en el proceso del Congreso en la definición de los temas del Congreso, mecanismos de participación y debate previos y durante el Congreso. Está a partir de lo que se había definido en la reunión de Buenos Aires, en los avances y estancamientos que hubo. Hemos definido en este momento tres tareas básicas de aquí hasta el Congreso. Uno tiene que ver con el acompañar, el apoyar en el proceso del Congreso en la definición de los temas del Congreso, mecanismos de participación y debate previos y durante el Congreso. La segunda tarea, a partir de lo que apareció ayer en la discusión de los trabajos de grupos de ayer, recogemos la necesidad de que algunos ejes temáticos, énfasis conceptuales, por decirlo de alguna manera, necesitamos profundizar nuestro debate y nuestra discusión. Hacia las rapiditas, sin hacer un gran detalle, recogimos algunos de esos posibles temas que aparecieron a partir del trabajo de grupos de ayer. La discusión sobre qué es comunidad, qué es lo comunitario, la discusión sobre la legislación existente hasta ahora en el continente en torno a la cultura y la comunitaria. La tercera tarea fundamental que nos hemos puesto tiene que ver con construir una suerte de banco de nuestras propias experiencias y nuestras capacidades educativas, con las que tenemos un montón en los colegios. Mucho de eso ya circula, pero necesitamos, como planteaba un poco el equipo de comunicación, lograr congregar esto para que sea
vamos a hacer un primer momento, porque es un primer momento, todavía no es una sistematización propiamente hecho, pero es un primer momento de sistematizar estas experiencias en términos de qué? Sistematizar experiencias, sistematizar metodologías y recursos educativos. O sea, tenemos una cantidad de videos, materiales, juegos, producción impresa, que fácilmente podríamos utilizar todos. Ayer les decía que hay unos videos que abordan cultura comunitaria para la gente que quiere discutir, no sé qué, que tenemos nosotros ya. Ahora, nos vamos de aquí y no nos acordamos más del asunto. Entonces, ¿dónde está todo este material congregado, acceso? Todos tenemos nuestro, todos juntamos. Entonces, vamos a construir un instrumento de registro, porque ahí uno de los temas es construir un formato de registro que a los grupos, lo que tenemos, a los colectivos, no les complique hacer doble trabajo, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de hacer un instrumento muy ágil, muy manejable, y por eso todo trabajo en comunicación que permita a los otros trasladar su información con mucha facilidad. Eso la idea es hacerlo hasta el 31 de marzo. Vamos a trabajar con el equipo de comunicación, la plataforma digital que sostenga esta información, y vamos a hacer un compilado permanente de esa información que se va subiendo a esa plataforma para que todo el mundo empiece a tener acceso directo a. Y la idea es que lleguemos con un informe de qué hemos recolectado en primera instancia, dónde están nuestras tremendas capacidades, recursos, potencialidades, riqueza que ya tenemos, con un informe bonito de lo que hemos recolectado al Congreso de El Salvador. O sea, que tenemos así un producto. Aquí está lo que ya tenemos compartido en términos de saberes, de experiencias, ¿no?, de cara al Congreso. Esas tres tareas nos hemos dado, esa tarea la vamos a trabajar en conjunto en la comisión, y en marzo vamos a empezar a armar ese diseñito del instrumento. Un aplauso para los que pueden. Si bien el movimiento continental de cultura viva comunitaria ha tenido un importante desarrollo durante este año, en el equipo se reconoce que las tareas definidas en la primera reunión del Consejo Latinoamericano de Buenos Aires no fueron desarrolladas de manera orgánica y coordinada, por al menos dos razones. Por una parte, un exceso de entusiasmo en muchas tareas que se definen, y además porque no se definieron responsabilidades claras, ¿ya? Tanto en las tareas como en la coordinación del equipo. Pese a ello, valoramos los esfuerzos en materia de incidencia y legislación en cada país, es decir, más bien lo que hay es una autocrítica del funcionamiento de la comisión, más no de el trabajo que se debe desarrollando en uno y otro país. En ese contexto se define subsanar esas deficiencias y definir una serie de tareas, mirando como meta, como enfoque, como lógico, el Congreso de El Salvador, es decir, cuál es el aporte que se hace para llegar de la mejor manera posible a El Salvador, en octubre de 2015. Las tareas que se establecen serán abordadas por ahora, por los 6 integrantes, a propósito de lo que dice Mario, con un horizonte estratégico de sumar en los próximos meses al menos un representante por país, ¿ya? Irlo sumando de manera virtual. Y finalmente establecimos 7 tareas, 6 más la coordinación, y estas son. Y es importante que las escuchen para que yo creo que efectivamente las validen o no. Primero, eso sí había salido en Buenos Aires, sistematización de las diversas iniciativas legales y programas referidos a cultura viva comunitaria en cada uno de los países, con análisis comparado, hacer el análisis comparado para la elaboración de un primer documento que sirva de guía continental, ¿ya?, la legislación. Segundo, articular, esta más amplia, articular a los referentes en políticas públicas de cultura viva comunitaria. Cuando decimos referentes es que hay referentes, desde el Congreso de la Paz, etc. Hay personas, compañeras y compañeros que tienen una experiencia en el espacio de legislación, en políticas públicas, que han estado en esos espacios de toma de decisiones. Algunos quizás no están hoy en esta reunión, pero han estado en la anterior, etc. Entonces ahí hay una tarea de articular, una tarea de mantenerlo siempre con mucho cariño para que puedan hacer un aporte. Y en este sentido es articular a estos referentes. Tercera tarea, que es construir un primer informe sobre políticas culturales con enfoque en derechos humanos. Es un informe que conversa con el de levantamiento de la legislación, que va a ser Lula,
pero este es más bien, como digo, como dice, centrado en un enfoque respecto a los derechos humanos, a los derechos, ¿ya? La cultura como derecho. Luego, como una cuarta tarea, que es que a partir de la sistematización, nuevamente, de las iniciativas legales que hace Lula, generar, interesante también para la gente de El Salvador, generar una propuesta de construcción de un círculo de visión para el segundo Congreso Latinoamericano sobre esto, sobre legislación y políticas públicas, para 2015. Quinta tarea, aquí está en realidad lo que decía Enrique, perdón, generar un esquema, esta es la primera acción, de manuales didácticos. Asumimos la responsabilidad como comisión de la construcción de manuales didácticos para difundir la importancia y las experiencias exitosas de legislación de cultura viva comunitaria y herramientas para poder incidir en cada territorio. Sexta tarea, mapear la agenda de organismos multilaterales, supranacionales como CELAC, UNASUR, SICA, ALBA, para evaluar las opciones de incidencia de cultura viva comunitaria. ¿Ya? La tarea en concreta es mapear. Y finalmente, una tarea que en realidad es una tarea permanente es mantener coordinación del equipo, generando aprendizajes de trabajo a distancia, un poco lo que hemos hablado en todas las comisiones, y coordinando con los otros equipos de trabajo pertinentes, formación, comunicación, etc., del Consejo Latinoamericano. Esa responsabilidad mía es una tarea permanente de coordinación y donde además nos hemos comprometido con un esfuerzo de realizar reuniones bimensuales cada 2 meses vía Skype o algún otro formato digital. ¿Ya? Eso.